Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bendito sea Dios que nos regala un nuevo día. Bueno, hoy un poquito más tempranito, pero bendito sea Dios que podemos compartir una palabra con cada uno de ustedes. De nuevo, gracias por darnos la oportunidad de poder entrar al lugar donde quiera que usted esté y llevar una palabra que, pues para eso es que Dios, pues de alguna forma nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha llamado a llevar una palabra de esperanza, una palabra de fe, de fortaleza, eh, una palabra que nos ayude con las dificultades que pasamos día a día y una palabra que nos dé esa paz y esa seguridad de saber que todo va a salir bien. Así es que Dios les bendiga con toda humildad, y con mucho respeto sobre todo. Pues vamos a compartir una palabra muy bonita, esperando en Dios Todopoderoso que hoy tengan un gran día, que todo lo que hagan hoy les salga bien. Ojalá y lo primero sea siempre darle gracias a Dios por este día. Antes de encaminar lo que vayas a hacer en este día, dale gracias a Dios por la oportunidad de vivir un día más. Hay tantas personas que no han tenido esta oportunidad, o hay tantas personas que no se han podido levantar de una cama, o otros van corriendo al hospital porque van mal. Quizás alguien se acostó ayer muy bien y hoy amaneció muy mal. Nunca sabremos. De ahí la importancia de darle siempre gracias a Dios por todo, por la vida, por la salud, por la sanidad, por lo que tenemos, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro hogar, toda nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que tenemos siempre que darle gracias a Dios. Tenemos que buscar la primera oportunidad siempre para ser agradecidos con Dios. Es un gesto de gratitud. Así es que si usted está ahí, dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias te doy por este hermoso día que nos has dado. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por el don de la sanidad, porque yo en el nombre de Jesús me declaro sano. Dígale ahí donde usted está: yo en el nombre de Jesús, yo soy sano. Dígale: Señor, gracias por lo que tengo, por mi familia, por mi hogar. No importa si es humilde o no es humilde su hogar. No importa si tiene mucho, si tiene poco, dale gracias a Dios. Señor, dile gracias, bendito seas porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nunca me has dejado, porque tú nunca me has abandonado, Señor. Gracias te doy por la vida. Gracias por los seres que yo amo, Señor, en este día. Cuídalos, protégelos, Señor. Llévalos y tráelos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Bendita sea la oportunidad que nos ha dado en este día de poder hablar de tu palabra. Señor, te damos las gracias y ponemos este hermoso día en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos dirija en este día. Señor, ayúdanos a hacer siempre el bien y para bien, y sobre todo, Señor, para exaltar tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendito sea Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Ahí donde usted está, diga: Dios es bueno, porque de verdad que Él es muy bueno. Mire, hoy tenemos una palabra muy bonita. Se llama ¿a qué hemos sido llamados? Así se llama el tema que tenemos hoy. Y bueno, posiblemente es un tema que va muy enfocado en el tema espiritual. Pero es que es parte también de la vida nuestra. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ver una cosa con la otra. Pero la importancia de lo espiritual en nuestras vidas es que es quien nos da la guía y la sabiduría para tomar buenas decisiones, para en algún momento darnos cuenta realmente a qué fuimos llamados. Y ese día descubriremos que no solo fuimos llamados a nuestros deseos, sino a lo más importante,
que es el deseo de Jesús en nuestras vidas, que es la dirección de Jesús en nuestras vidas, que es la visión de Jesús en nuestras vidas, y no nuestra visión, sino la visión de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de este tema y a qué hemos sido llamados. Créame que es un gran privilegio. El ser llamados significa ser escogidos. ¿Sí? El ser llamados significa ser escogidos. ¿Ser escogidos para qué? Para llevar la palabra de Dios, para que muchos que no conocen a Jesús, que hoy atraviesan momentos difíciles en sus vidas, conozcan que hay alguien que les ama, conozcan que hay alguien que les puede sacar del problema que están viviendo, de la enfermedad, de la situación económica, de las tribulaciones con los vicios, tribulaciones con sus familias, porque quizás su esposo no anda bien, su esposa no anda bien, sus hijos no andan bien. Hay un Jesús que está vivo y es el que les puede sacar y nos puede sacar de cualquier situación que estemos viviendo. Pero para eso tenemos que saber realmente qué es lo que Él quiere. Y nosotros hoy vamos a hablar un poquito de nuestro llamado. Entonces, para eso tenemos que irnos a la palabra. Perdón. Tenemos que irnos a la palabra en Marcos 16 y versículos 15, 16. Vamos a ir a la palabra. Si usted tiene una Biblia ahí, le invitamos a que pueda leer también con nosotros, buscar la palabra, y así respaldamos juntos el tema de esta mañana, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a Marcos 16. Bendito sea Dios, que nos trae una palabra en este día. Somos privilegiados. Tenemos un gran honor. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando dice id por todo el mundo y predicar a toda criatura, dice, ¿para qué? Para que las personas crean y sean salvas. Esto es un tema muy bonito, pero es un tema que es una tarea que Jesús nos encomienda, pero como podemos ver, es una encomienda, es un llamamiento, es un enviamiento que Él nos da, es una tarea que es una tarea llena de amor, es una tarea llena de amor, es una tarea sin conveniencias, es una tarea sin discriminaciones. ¿Por qué? Porque no es una tarea que Él nos está mandando de como yo quiero hacerla, sino como Él quiere que la hagamos. Él no quiere que hayan discriminaciones. Él dice ahí en Marcos, a toda criatura. No dijo a unas sí y a otras no. No. Él dice a toda criatura. No importa cómo sea. No importa si creemos que es la peor del mundo o si es la mejor del mundo. No importa el tipo de persona. No importa el color de la persona. No importa si es alta o si es baja, si es gorda o si es flaca. No. No importa si es analfabeta o es muy estudiado. No importa si tiene un título o si no lo tiene. No importa si es una persona muy educada o muy mal educada. Él dice: id
por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, es un deber. Cada uno de nosotros que hemos sentido en algún momento que Él nos ha llamado, debemos de entender que a partir del llamamiento de Él, ya no es nuestra visión, ya no es conforme a mis pensamientos, ya no es conforme a mis gustos, no, es conforme a la visión de Jesús. Ok, entonces, ¿pero qué representa esto? Esto representa un gran privilegio, un gran honor. ¿Sabe? Si usted que está ahí, usted siente que quizás usted todavía no ha sentido ese llamado de salir a las calles, en su trabajo, de donde usted estudia, de donde usted se encuentra, hablarle de Jesús a una persona, de decirle cuánto Jesús le ama, créame que en algún momento va a ser llamado, porque todos vamos a ser llamados. Sin embargo, hay algo muy importante. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hoy Jesús quiere hablarle a su corazón. Hoy Jesús quiere que a través de este tema nos capacitemos, pero que nos capacitemos más que todo en lo espiritual, porque de ahí es donde depende el éxito de la visión de Jesús, el estar llenos del Espíritu Santo, no el estar llenos de nuestra sabiduría, no el estar llenos de nuestra capacidad, no el estar llenos de nuestra inteligencia, porque estas cosas no es por nosotros, somos un instrumento, pero el que hace la obra, el que hace el milagro, el que sana, el que restaura, se llama Jesús a través del Espíritu Santo. Podemos estar muy llenos de mucho conocimiento, de mucha inteligencia, de mucha capacidad, pero si estamos vacíos en el Espíritu Santo espiritualmente, no vamos a sanar a nadie, no vamos a restaurar a nadie, porque lo más importante no estará en nosotros. Y cuando la palabra de Dios sale de nuestra boca, más que de nuestra boca, tiene que salir del corazón de Dios a través del Espíritu Santo. Porque nadie mejor que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Nosotros no podemos ir y hablarle a una persona de Dios y pensar que aquella persona a partir de ese momento va a cambiar su vida, va a restaurar su vida, si no estamos llenos del Espíritu Santo. Hay un ejemplo maravilloso de cómo deberíamos ser cuando somos llamados, cuando tenemos ese llamamiento, y es el de Pablo. A mí me encanta ver cómo Pablo se sometió a Jesús, porque ¿quién era Pablo antes? El apóstol Pablo antes era Saulo de Tarso. Después de la conversión, de que Jesús lo confronta en el camino a Damasco, donde él va persiguiendo a los discípulos de Jesús, a los cristianos, porque él creía que hacía lo bueno, porque él creía que él era obediente a una ley que había. Pero Jesús lo encuentra en el camino y lo confronta. Muchos de nosotros que sentimos que hemos sido llamados, también en algún momento nos encontramos haciendo cosas no agradables a Dios. ¿Sí? Y
Dios nos confrontó, Jesús nos confrontó en cualquier lugar que estuviéramos. Y por eso hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestras vidas. Porque Él cambió nuestra visión. Antes vivíamos para agradar al mundo, para hacer las cosas del mundo, para hacer los deseos de nuestra carne y no los deseos de Dios, ni los deseos de Jesús. Id por todo el mundo, dice su palabra, y predicad la palabra a toda criatura. Significa que ya no son nuestros deseos, ya no es lo que hacíamos antes, sino lo que debemos de ser conforme a lo que hemos sentido, que hemos sido llamados. Entonces, vemos que Pablo era una persona, un hombre, Saulo, ¿verdad? Era un hombre que perseguía la visión de Jesús, perseguía lo que Jesús quería, hasta que Jesús lo confronta. Así fuimos nosotros un día. Jesús nos ha confrontado. Si usted no ha sentido eso, téngalo por seguro, mi hermano o mi hermana, que en algún momento usted va a ser confrontado. Y habrá un momento donde Dios, a través del Espíritu Santo, le va a decir lo que Él quiere de usted. Y lo que Él quiere de usted es que usted le siga. Es que usted se arrepienta de las cosas que usted, en su inteligencia, usted sabe que hace mal. Que usted hace mal y con lo que usted le hace mal a otras personas. Así es que usted está también en un proceso. Pero aquellas personas que han sentido, que han sido llamadas para llevar su palabra, hoy Pablo nos da un ejemplo maravilloso. Y para eso vamos a ir a Efesios 1:1 y vamos a leer un poquito. Y dice así su bendita palabra. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Efeso es una iglesia, ya vieron. Pablo está hablando de esa iglesia. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay algo muy importante y aquí podemos ver cómo dice el apóstol Pablo de Jesucristo. O sea, no dice ya Pablo de Tarso, no dice Pablo de Antioquía, no dice Pablo de Turquía, de Alejandría, de Roma, no. Ni siquiera dice Saulo, dice el apóstol Pablo de Jesucristo. ¿Qué significa? Que ya él no es él, que ya él le pertenece a Jesucristo. Cuando una persona es llamada, se supone que deberíamos ser así. Y empezando por mí, yo aún estoy muy lejos de ser un Pablo, pero por ahí voy. En el nombre de Jesús, por ahí voy. Pero es hermoso como Pablo dice, Pablo de Jesucristo. Ya no dice Saulo, no dice Saulo de Turquía, no dice Saulo de Roma, de Alejandría, no. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Nosotros debemos de entender que cuando nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos que entregarnos completamente al llamado que hemos tenido. ¿Verdad? Aquí hay algo importante. Pablo, cuando da esta palabra a la iglesia de Efeso, Pablo está hablando a una iglesia
que tenía un gran amor por las cosas de Dios. Pablo está hablando a una iglesia que hacía grandes cosas para Dios, que tenía avivamientos. ¿Por qué? Porque era una iglesia completamente sometida al Espíritu Santo. Pero Pablo está llevando este mensaje a esta iglesia y vuelve a hablarles de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque en su espíritu siente que esa iglesia había perdido su primer amor. ¿Sí? ¿Será que algunos de nosotros hemos perdido ese primer amor? Eso cuando sentíamos ese deseo de salir a las calles y hablarle a las personas y decirle cuánto Jesús los ama. Decirle que Jesús fue a una cruz por amor de ellos y de nosotros. Que Jesús pagó el precio que cada uno de ellos valen como seres humanos. Que ellos no tienen por qué ser pisoteados. Porque hay alguien que dio su vida en una cruz por amor a ellos. Que Jesús no fue a esa cruz para que sigan viviendo en la miseria, para que sigan pensando que nadie los ama. ¿Será que hemos sido como los de la iglesia de Efeso? Nos hemos enfriado. Nos metimos tanto y nos capacitamos tanto en muchas cosas en actividades en cuántas cosas nos hemos tratado de capacitar y hemos dejado lo más importante, capacitarnos en las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo, cuánta intimidad le hemos negado a Jesús, a la presencia del Espíritu Santo, por estar metidos en una actividad para que todo salga bien, sin importar la parte más importante? Hechos 3:6 dice que Pedro y Juan caminaban hacia donde estaba un templo que se llamaba La Hermosa. Y dice que había un hombre allí pidiendo limosna. ¿Sabe? Era un hombre incapacitado. Era un hombre que tenía un problema físico, era cojo. ¿Por qué la importancia de estar llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué la importancia de realmente capacitarnos más en lo espiritual, en otras cosas, en nuestras propias capacidades? ¿Por qué tan importante de antes de buscar hacer una actividad? ¿Por qué no llenarnos primero del Espíritu Santo para que realmente ocurra un avivamiento en aquello que estamos haciendo? ¿Por qué no hacer primero la voluntad de Dios antes que la nuestra? ¿Por qué no hacer primero la visión de Jesús antes que la nuestra? Y dice que aquel mendigo que estaba allí era un hombre con una deficiencia física, era un cojo. Dice que se quedó viendo a los ojos de Pedro y de Juan, y ellos lo miraron a los ojos. Aquel hombre pensó que ellos también, al igual que otros, les iban a dar unas monedas. Pero no. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, levántate
y anda. ¿Sabe? Si Pedro y Juan no hubiesen llevado la presencia del Espíritu Santo en ellos, sencillamente aquel hombre no se hubiera parado y no hubiese caminado. Nosotros tenemos que entender que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestra inteligencia, que no es por nuestra sabiduría, que las personas se van a volver a Jesús, que las personas van a ser restauradas, que las personas van a ser sanadas. Nosotros tenemos que entender que es por medio de la presencia del Espíritu Santo. Si Pedro y Juan no hubiesen llevado la presencia del Espíritu Santo en ellos, sencillamente le dan unas monedas a aquel hombre y aquel hombre sigue toda su vida cojo ahí mendigando en una miseria. Su vida hubiera terminado igual en una miseria. Pero dice que Pedro y Juan le dieron de lo que ellos llevaban. Santo. Y es que cuando tú llevas la presencia del Espíritu Santo y tú das una palabra a una persona que está necesitada, esa persona se puede restaurar. Pero si tú sales a la calle a dar una palabra y tú no llevas la presencia del Espíritu Santo, será como haberle dado unas monedas y las monedas se habrán gastado y aquella persona seguirá en la misma miseria. Hoy tenemos que entender que nuestra capacidad más importante tiene que ser la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Antes que nuestra capacidad, antes que nuestra sabiduría, antes que nuestra inteligencia. Nada está por encima de lo espiritual. Nada, absolutamente nada. No puede haber nada por encima de lo espiritual. Lo material nunca puede estar por encima de lo espiritual. No podemos hacer cosas pensando en lo material porque no van a funcionar, tarde o temprano se irán. Hoy Jesús está hablando en nuestros corazones. Hoy Jesús está hablando y nos está instando a capacitarnos más en lo espiritual que en otras cosas. Dice que aquel mendigo, aquel cojo se levantó y anduvo y siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que había en Pedro y Juan era el Espíritu Santo. Podremos salir a la calle y podremos hablarle a muchas personas de Jesús. Pero si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, les habrá entrado por aquí, les habrá salido por aquí. ¿Saben? Muchas veces, muchísimas veces, nos capacitamos para dirigir en una reunión de una iglesia, sea cualquiera y fuere la iglesia, sea católica, sea cristiana, sea evangélica, cualquiera. Nos dicen que tenemos que presidir y esa semana nos volvemos locos porque queremos que aquella actividad, que aquello que vamos a hacer quizás para ganar almas para Jesús, para Cristo, quizás para llevar a las personas al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces esa semana nos preparamos como nunca. ¿Por qué? Porque allí va a haber mucha gente y nos va a ver. Allí van a haber cámaras y nos van a ver. Entonces queremos que aquello que vamos a hacer, entre comillas, para Jesús, queremos que salga bien. Y nos preparamos toda la semana. Porque en ese lugar tenemos que hacer algo grandioso. Todos tienen que hablar del tema. Todos tienen que hablar de qué bien que lo hice.
Sabe, yo quiero decirle a usted, en el nombre de Jesús, que el púlpito más importante no es el que está en 4 paredes y un techo. El púlpito más importante es el que está primero en nuestros hogares y luego en la calle. Para ese es el que más nos tenemos que preparar. ¿Por qué pasa que muchas veces nos preparamos tanto para dar un mensaje en una iglesia cualquiera y fuera? Y resulta que cuando salimos a la calle no sabemos hablarle de Jesús a las personas. A veces hasta vergüenza nos da. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estamos preparados. Cuando nosotros estamos preparados espiritualmente, entonces tanto le vamos a hablar de Jesús a una persona, tanto vamos a provocar un avivamiento de Jesús en una actividad, en un templo, en un edificio, como en la calle. Amén. Vamos a seguir en la palabra. Bendito sea Dios que nos habla. Jesús trae reflexión a nuestras vidas. Bendito sea Dios. Dice, este es un Pablo completamente entregado a Dios, ya no es el Saulo de Tarso, sino Pablo, apóstol de Jesucristo. Así es un Pablo que ama la visión de Jesús y no la visión que él tenía. En Efesios 3:1 dice así su bendita palabra. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y Pablo está hablando de que ya él estaba completamente sometido a las cosas de Dios. ¿Por quién? Por amor a la visión de Dios. Dice prisionero de Dios, prisionero de Cristo. ¿Por quién? Por los gentiles. ¿Quiénes? Por aquellos que no creen en Jesús. Por aquellos que aún no conocen a Jesús. Por aquellos que aún no conocen su inmensa misericordia y su perdón. Y sobre todo su gran amor. Entonces dice Pablo que él se sometió al llamamiento de Jesús. Por amor a la visión de Jesús. ¿Cuál es la visión de Jesús? Todas esas personas que están por ahí en las calles y que aún no conocen de Jesús. Personas que han perdido su valor como seres humanos. Personas que no encuentran una solución a sus vicios. Personas que están deprimidas, pensando que no valen nada, pensando que nadie las quiere. Personas que están a punto de tomar malas decisiones. Jesús no quiere que las personas se mueran sin antes que lo conozcan a Él. Jesús no quiere que las personas se condenen. Jesús no quiere que nadie se vaya sin conocer el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros no podemos llevar esa palabra si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no buscamos su presencia en cada instante. ¿Sabe? Toda actividad que se haga, trabajar en las iglesias, todo eso es bueno, porque es parte de la obra de Dios. Todo eso es muy importante. Son formas de hacer llevar a las personas al conocimiento de Jesús. Son importantes. Pero la parte más importante tiene que ser el prepararnos en lo espiritual. ¿Para qué? Para que realmente haya un avivamiento. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Todo lo
que se hace en los templos, distintas actividades de gane, todo eso es bueno, muy bueno. Pero a veces pasamos tantas horas enfocados en esa actividad, en lo que tenemos que hacer, que se nos olvida lo más importante, y es la presencia del Espíritu Santo, el quedarnos un tiempo en la intimidad con Él, el hablar con Él. Dice su palabra que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Eso es lo que necesitamos, ser guiados por el Espíritu Santo, no ser guiados por nuestra sabiduría, no ser guiados por nosotros mismos. Bendito sea Dios, bendito sea el Espíritu Santo. Marcos 2:17, vamos a ir a Marcos 2:17, a ver qué es lo que dice Marcos. Bendito sea Dios. Marcos. ¿Sabe? Jesús confronta nuestra vida. Jesús, cuando nos habla, Él no nos habla ni para castigarnos, ni para que nos sintamos mal, sino para que volvamos a ese primer amor. Ese primer amor que esa iglesia de Efeso había perdido. Se habían enfocado tanto en sus obras. Dice que era una iglesia que trabajaba tanto y tanto, pero ¿qué pasó? Habían dejado la visión de Jesús a un lado para trabajar por la visión de ellos. Y la visión de ellos quizás era más construir edificios, quizás era más llenar la iglesia de personas y no tanto provocar un avivamiento en sus iglesias, provocar que las personas cambiaran, no, sino era más que tal vez que muchas personas fueran a las iglesias, pero el problema de eso ocurría que las personas iban y salían igual, no pasaba nada en ese lugar. ¿Por qué? Porque habían olvidado lo más importante, que era su primer amor, que era la presencia del Espíritu Santo. Jesús no quiere que eso pase en su iglesia. Jesús no quiere que eso pase en su casa. Jesús quiere que sigas avivando ese fuego que hay en ti. Jesús quiere que si tu iglesia se llene más que de personas que del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por eso Él en algún momento dice que este pueblo de labios me adora, pero dice, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque hoy vemos muchas iglesias, grandes edificios llenos de muchas personas, pero personas que están en ese lugar y están pensando en otras cosas. Personas que no están pensando en el amor de Jesús, personas que no están pensando en cómo irle y hablarle a las personas que están en la calle necesitando una palabra. Jesús no quiere eso, por eso Jesús a través del Espíritu manda a Pablo a la iglesia de Efeso a hacerles ver que tenían que volver a su primer amor. Amén. Marcos 2:17 dice así. Bendito Dios. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que vayamos sobre aquellas personas que sienten la necesidad de conocer a Jesús. Sí, hoy hay muchas personas que no están interesadas en conocer a Jesús, pero como decíamos al principio, llegará su momento. Llegará el momento donde, al igual que Pablo, camino a Damasco, serán confrontados. Su camino no será, no sé dónde será que Jesús le va a confrontar, pero le va a confrontar. Solo habrá que pedirle a Jesús que cuando llegue a su vida y le confronte, usted no esté haciendo algo de lo que usted tenga que arrepentirse. Usted que haya pasado algo muy peligroso o muy malo, de lo cual ya no haya remedio. Sabe que cuando Jesús llega a su vida, todo tiene remedio, todo tiene solución. Amén. Pero es importante que seamos llenos del Espíritu Santo para ir sobre esas personas
de las cuales Jesús está hablando en Marcos. Jesús está hablando de los enfermos. Son personas no necesariamente enfermos físicamente. Jesús está hablando de las personas enfermas espiritualmente. Es personas que han perdido la fe, personas que no han conocido de Jesús, personas que necesitan volver a tener un avivamiento o tener un avivamiento por primera vez. Pero nosotros no podemos ser instrumentos si no estamos antes nosotros llenos del Espíritu Santo. A eso hemos sido llamados, a ser llenos del Espíritu Santo para provocar avivamientos donde quiera que vayamos, en su trabajo, en el bus, en el carro, en su casa, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que tú vayas. Tú eres un instrumento importante para dar una palabra y hacer que aquella persona cambie su actitud. Amén. Dice su palabra que somos portadores de su gloria. Eso es un honor, eso es un privilegio. Pero no se trata solo de decir yo soy portador de su gloria. También se trata de someternos a su visión y no a nuestra visión. Es que yo no le voy a ir a hablar al que a mí me conviene, porque sí, a mí me ayuda. Yo no voy a hacer una fiesta y voy a invitar al que me trae el regalo. ¿Qué tiene de gracia eso? No, yo voy a invitar a una fiesta a aquel que no tiene que comer y más bien yo le puedo dar. A eso fuimos llamados. Si yo tengo una iglesia, no voy a invitar a alguien que vaya a mi iglesia solo porque él me puede llevar en carro, solo porque él puede aportar mucho económicamente, solo porque él es muy estudiado, solo porque él económicamente me puede ayudar mucho y además es muy inteligente. Todo lo que le diga que haga lo va a hacer. No, Jesús no nos manda eso. Dice que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Tenemos que ir a la calle y venir y decirle a las personas que hay alguien que los ama y invitarlos a la iglesia, invitarlos a escuchar la palabra de Dios. Si no tienen zapatos, pues hay que buscarle unos zapatos. Si no tienen ropa, pues habrá que buscarles ropa. No es que Él nos dé, es que nosotros le demos. Si no tienen que comer, pues habrá que darles de comer. Esa es la visión de Jesús. Dice, no fui por los sanos, sino por los enfermos. Amén. Bendito sea Dios. Dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ya estamos terminando. No lo vamos a hacer muy largo. Simplemente vamos a seguir hablando un poquito. Dice, ¿quién era la iglesia de Efeso? Dice que era una iglesia que había perdido su pasión por hacer las cosas de Dios. Quizás habían dejado de hacer las cosas que hacían cuando fueron llamados por Dios. Quizás era una iglesia que había perdido la visión que Dios les había dado. Tal vez la visión que tenían ahora era su visión y no la de Dios. Pero ¿cuál es la visión de Dios? Esa es la que encontramos en Lucas 5, 31, 32, ¿verdad? Donde dice que Jesús habla de la prioridad por aquellas personas necesitadas que están enfermas espiritualmente. De eso es lo que está hablando Jesús. No son los que a mí me convienen, sino los que le convienen a Él. Amén. De lo vil y menospreciado del mundo sacó Dios, dice, para avergonzar ¿a quién? A los sabios. O sea que Jesús no busca personas que creen que lo saben todo. Jesús no busca personas que creen que no pecan, que son santas, que no hacen mal, que no hacen daño. Ya tendrán su momento. Ya tendrán el momento de ser confrontadas. Pero hoy Jesús nos llama a ir detrás de aquellas personas que le necesitan, que sienten la necesidad de abrir su corazón a Jesús. Amén. Dice así,
Dice que lo material nunca estará por encima de lo espiritual. Nunca, nunca puede estar, jamás. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Vamos a ver si me acompañan. Ya estamos terminando. Juan 15, 16. Aquí estamos. Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ok, aquí estamos terminando. El tema es un tema que quizás se hace largo, es un tema que quizás duraríamos muchísimo tiempo, pero yo sé que a veces nos cuesta sacar un espacio, un ratito para estas cosas y entonces pues tampoco sirve hacerlo tan grande porque quizás lo bonito que veníamos sintiendo con el tema se va a perder. Dice su palabra en Juan, dice que Él nos eligió a nosotros, o sea, no fuimos nosotros quien nos hemos elegido para esta tarea. Entonces, debemos de entender que debemos prepararnos espiritualmente. ¿Para qué? Para hacer la visión de Jesús y no nuestra visión. Para hacer la tarea que Jesús nos ha encomendado. Una tarea llena de amor, una tarea sin discriminaciones. No podemos por ahí ir discriminando y eligiendo a quién le hablamos de Dios y a quién no. La palabra de Dios es para todos, pero es una tarea llena de amor, llena de misericordia. Es una tarea que nos insta a llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Este ha sido un tema que quizás confronta a algunas personas o a muchos, me confronta a mí y me hace una pregunta: ¿qué estoy haciendo antes de ir a hablarle a las personas de Jesús? ¿Me meto primero en la presencia del Espíritu Santo? ¿O sencillamente voy y hablo porque creo que yo soy muy inteligente, que yo tengo mucha sabiduría, que yo tengo mucha capacidad? Pues no es eso. Ninguno de nosotros puede hacer la obra que Jesús quiere si antes no estamos llenos del Espíritu Santo. Pedro y Juan no hubiesen hecho la obra en el cojo, Hechos 3:6, si en ellos no hubiese estado el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.